Recientemente he lanzado en mi cuenta de Instagram el patrón gratuito para hacer esta mini Rapunzel y hoy le quiero mostrar a su amigo Pascal y lo vamos a hacer. Es súper pequeñito y espero les guste el video. Vamos con la intro. Bueno, bienvenidos a mi canal nuevamente. Como les dije, hoy vamos a hacer este mini Pascal. Es el camaleón, compañero de aventuras de Rapunzel. Es muy pequeñito. Y los materiales que vamos a utilizar es hilo de algodón rústico fino, una sola hebra, un poquito de vellón, como siempre, son muy poquitos los materiales que vamos a utilizar, una aguja de 1,10 milímetros, tijerita, una aguja lanera, un marcapuntos y algo de hilo negro para poder hacerle los ojitos, que son muy pequeñitos y por lo tanto no utilicé ojitos de seguridad. Vamos entonces al tutorial. Comenzamos con este mini Pascal con un anillo mágico y dentro del anillo mágico 3 puntos bajos. Esa será nuestra primera fila. Cerramos y la segunda fila hacemos 3 aumentos para que nos queden 6 puntos. En la tercera fila haremos un punto y un aumento. Repetiremos eso 3 veces y tendremos un total de 9 puntos bajos. Y ahora haremos 2 vueltas de 9 puntos bajos, es decir, la vuelta 4 y la vuelta 5. En la fila número 6 hacemos 4 disminuciones y luego nos va a quedar un puntito. Hacemos ese puntito solo y antes de que no se nos cierre vamos a rellenar un poco la cabecita. Acá terminé y rellené un poquito. Y ahora la vuelta 7 hacemos 5 aumentos para que nos quede un total de 10 puntos bajos. La vuelta 8 hacemos un punto y un aumento. Al final nos va a quedar un total de 15 puntos. Y ahora haremos la 9 y la 10 de 15 puntos. La vuelta 11 hacemos un punto y una disminución y nos van a quedar 10 puntos. Y la vuelta número 11, aquí rellené un poquito, hacemos 5 disminuciones, lo cual nos van a quedar 5 puntos. Terminé los 5 puntos y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y me voy a volver con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá al llegar a las 8 voy a cerrar los 5 puntos que nos quedaron, los voy a atravesar así y los voy a cerrar con un punto bajo. Y ahora voy a hacer por todo este borde puntos bajos metiendo la aguja dentro del tejido, ¿sí? Hago un punto bajo, meto en el siguiente, otro punto, otro, y voy haciendo más o menos hasta que llegue a esta parte de arriba de la cabecita. Esas serían las escamas de arriba. Así va quedando nuestro camaleón, nuestro Pascal, y aquí vamos a cortar el hilo para poder hacer las otras partes. Vamos a hacerle unas pequeñas patitas por aquí abajo que van a ser solamente unas cadenitas. Así que voy a insertar la aguja. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y me voy a volver con 2 puntos bajos. Perdón, con 2 puntos deslizados.
Ya tendríamos una patita y voy a hacer un punto deslizado aquí al costado, del mismo lugar donde salí. Ya tendría así una de las patitas y así vamos a hacer las demás que nos quedan. Así nos va quedando nuestro camaleón. Y como es muy pequeñito no le quiero agregar muchos detalles en la cara porque va a ser demasiado para su tamaño, entonces le vamos a agregar únicamente los ojitos. Puse un hilo negro en una aguja, le hice un nudito en la punta y voy a pasar por aquí abajo hasta aquí que podría ir el ojito y sigamos el video para ver cómo quedaron terminados los ojitos. Y así quedó nuestro mini Pascal, nuestro mini camaleón terminado. Si quieren pueden hacer otros detalles, yo como este era muy pequeñito no se los hice, pero por ejemplo una boquita, pero yo creo que así es tan pequeño, acá la cola se le dobla sola. Y ya está listo entonces para acompañar a nuestra Rapunzel en sus aventuras. Recuerden que el patrón de Rapunzel lo pueden encontrar en mi canal de Instagram, que aquí les dejo, y en la cajita de descripción. Y bueno, espero que les haya gustado este mini Pascal, es muy pequeño para acompañar a nuestra Rapunzel. Chao, chao.